Eso es tan sencillo allá como decirle a una mujer que es cuero, que es vagamunda, que es prostituta, que se acuesta y tiene su marido. Y a usted no puede acusar a ningún funcionario. ¿Y qué no se le dijo en verdad lo del PLD? Ladrones, de todo se le dijo. ¿Qué no se le dijo a lo de Leonel? En verdad. Y ese gobierno que está hoy del PRM se aprovechó de eso. Porque los que dirigen el país están casi igual que ellos, pero en otro estamento. Saludos amigos, qué bueno que están con nosotros en otra edición de este su programa Aclarando un Punto. Juan Martínez con todos ustedes, siempre con la disponibilidad primero y el privilegio que nos otorga nuestro gran Padre Todo Creador, nuestro gran Adonai, aclarando un punto. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Miren, la semana pasada, este programa Aclarando un Punto hizo un programa prácticamente, podríamos decir, casi histórico. No por lo quizás relevante de muchos programas, sino por la importancia del programa de este momento. Estamos hablando que pudimos agotar 2 horas a través de YouTube y de otras conexiones que se pudieron intercambiar con nosotros o interactuar, como el caso de algunos youtubers y también de personas con Facebook que se comunicaron. Hicimos un programa prácticamente internacional. Un programa que todavía en estos momentos, después de nuestro productor ya editar ese programa, ha tenido muchas vistas y continúan personas porque son informaciones que se vertieron en ese programa que son de importancia para toda nuestra comunidad, no solamente aquí del estado de Massachusetts, pero también de otros estados y otros países, especialmente países europeos. ¿Qué pasó? Prácticamente nosotros en una situación de incomodidad del clima, porque realmente la semana pasada llegamos a tener temperaturas que rondaron los 109 grados en algunas ciudades de Boston, y aquí en Boston la máxima se sintió hasta 106 grados. Una situación un poco difícil, pero nosotros ya teníamos esta tarea de hacer este programa en solidaridad con nuestros hermanos venezolanos, después de estos 2 terribles terremotos de 7.2 y 7.5 en la escala de Richter, que afectó la semana pasada a Venezuela, o ya la semana, prácticamente 2 semanas se cumplen hoy, que en el día que estamos grabando este programa, han transcurrido después de ese terrible terremoto. Pues bien, la intención que tuvimos en ese programa, como lo habíamos acordado, era orientar, informar y poner al día a nuestros amigos televidentes, amigos oyentes también, porque nos oímos por varios también medios de comunicación, para que conozcan cuáles eran las necesidades perentorias de la comunidad venezolana aquí, que estaba recolectando ayuda para con sus ciudadanos, enviársela a sus conciudadanos allá en Venezuela. Como todos ustedes saben, hasta ahora prácticamente las cifras ya han atravesado oficialmente, es decir, cadáveres identificados y reconocidos, aproximadamente más de 3.000 personas, y continúan todavía en la lista de los desaparecidos más de 40.000 personas. Es decir, en otras palabras, después del análisis final de la conclusión que ya están algunos organismos del gobierno e internacionales sugiriendo ya detener la búsqueda de más personas, nosotros creemos que realmente la cifra va a crecer astronómicamente, lamentablemente. Pero estos acontecimientos ocurridos en Venezuela, a nosotros también nos trae una serie de reflexiones que tenemos que hacer como país en República Dominicana. Primero, agradecer a todas las personas que, antes de continuar con el comentario, que se unieron a esta transmisión, agradecer a nuestro productor de esa transmisión, al señor Francis Concepción, que realmente se entregó más que nadie en esto con sus equipos, la situación técnica que afrontamos porque nosotros teníamos una localización primero donde efectuar este programa, pero debido a situaciones de última hora, tuvimos que trasladarnos hacia la congregación, el local de la congregación de Faro Divino Shammah International Ministry, que está localizado en el 203 de la Blue Hill Avenue en Roxbury. Gracias también a nuestros padres pastores de esa congregación, Alejandro Saldaña y Ivonne García Coy de Saldaña,
que nos cedieron ese local, al igual que todos los miembros de esa congregación que de una manera, viéndonos o ayudándonos en lo que pudieron, participaron en esta actividad del pasado jueves. Repito, que estábamos bajo una temperatura o encima de una temperatura, porque decimos bajo a veces, muchas veces bajo temperatura cuando está en invierno, pero yo creo que en verano hay que decir encima de una temperatura de más de 105 grados. Pero no, pudimos ir con tiempo a hacer los arreglos y preparar el salón con los aires acondicionados de la iglesia y los abanicos para que todos los invitados que asistieron tuvieran un ambiente fresco, con unas agüitas ahí que medio fría dejamos en el freezer también, y todo transcurrió de manera exitosa. Así que de nuevo a todos los participantes, a todo el que colaboró, a todo el que retransmitió a través de sus redes, muchas gracias por esto. Y yo tengo varios temas con referencia al terremoto y a las prevenciones y a las previsiones que nosotros como país creo que deberíamos tener. Y también cuando regrese después de la pausa vamos a hablar de la ley Mordaza que está caliente en República Dominicana, que es la ley de la libre expresión y difusión del pensamiento, pero le dicen Mordaza porque viene de otras leyes anteriores en países, caso España, creo que algunos países de Sudamérica, que cuando tenían dictadura crearon ley de Mordaza. Usted no podía criticar al presidente, usted no podía criticar al funcionario, no podía hacer acusaciones, no podía usar los medios de comunicación. Pero es muy poco diferente lo que estamos tratando en República Dominicana, pero hay que aclarar algunos puntos. Y se han llevado debates, mucha gente hablando disparate también, porque hay muchos disparatosos que empiezan, ni siquiera leen el proyecto, ni siquiera lo conocen, es más, incluyendo los mismos legisladores. Sepan eso ustedes, que hay legisladores ahí que no han leído ese proyecto y votaron. Y por eso hay que hay tanta incertidumbre y tantas preguntas y tantas rebeliones contra ese proyecto, porque realmente contiene puntos que son realmente importantes para el desarrollo de lo que es la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Pero también tiene muchas cosas, porque cae dentro del Código Penal, que no se ha analizado, que son importantes y que deberían discutirse y aprobarse, porque también lo que se respecta a derechos y a deberes hay que tratar de dividirlo. Nosotros tenemos derecho a expresarnos, a poder hablar lo que queremos, y esa batalla, esa lucha la tenemos desde hace más de 60 años después de la caída de Trujillo. Entonces no podemos perder esos derechos, pero tampoco debemos entender que se han excedido mucha gente en algunas cosas, especialmente yo cuando dije al principio los términos faranduleros, ahí no se respeta a nadie, ahí se dice lo que quiera y parece que hay libre empresa de acusar a cualquiera de lo que le dé la gana. Entonces también hay que tener un control, porque el país se está convirtiendo entonces en una sabana prácticamente de caballos sueltos y de bestias sueltas, que pueden decir lo que quieran de quien les dé la gana, acusar a una mujer de bandida, cuero, prostituta. Allá se hablan de presentadoras de televisión y radio como que si eso no fuera nada. Yo creo que también hay que tener un límite. Ahora, en la parte política, es la parte más crítica, porque es donde todo el mundo enfrenta la situación de acusaciones con funcionarios que se han enriquecido, que tienen... Pero por eso también vamos nosotros a hablar de ese punto. Así que cuando regresemos, después de esa pausa, vamos a entrar en el primer tema, que es las condiciones que nosotros tenemos para poder, en caso, lidiar o poder estar preparados para un terremoto en la República Dominicana. ¿Estamos preparados? Creo que no, pero vamos a explicar algo importante para sugerírselo al gobierno. Regresamos. Tiempo queriendo hablar con un abogado de inmigración de su estado inmigratorio? No espere más. Llámame y hablamos de sus opciones. Si se acaba de casar con un estadounidense o si acaba de venir, es muy importante entender sus opciones inmigratorias. Soy especialista en sobre todo trabajar con niños que están en los Estados Unidos sin el apoyo de los dos padres. Si lleva mucho tiempo como residente de los Estados Unidos, ya es tiempo de hacer su ciudadanía. Si habla inglés, lleva más de 5 años como residente de los Estados Unidos, llámame y hablamos si puede usted convertirse en ciudadano de los Estados Unidos. Mi nombre es Kira Gagarin y llevo más de
de 10 años trabajando como abogada de inmigración. Estoy a la orden para ayudarle con cualquier duda que tenga sobre asuntos de inmigración. Podemos vernos en mi oficina en Framingham o también trabajo por WhatsApp. El número de la oficina es 508-455-4241. Easy Telecom, cambio de cheques a la mejor tasa de cambio, envíos de dinero a través de Western Union y Vigo, ventas de money order y pagos de todas utilidades. Ahora ofreciendo servicios en 2 localidades en Chelsea. Visítenos en el 227 de la Broadway y también en el 682 de la Broadway en Chelsea. Con la misma amabilidad, gentileza y cortesía como siempre ha caracterizado a Easy Telecom, al servicio de la comunidad. ¿Tuviste un accidente de auto? No te preocupes. Antes de llamar a tu seguro, primero llama a Moreno Auto Collision. Nuestros expertos te orientarán en cada paso en la evaluación de daños hasta la gestión de reclamaciones. Hacemos que el proceso de reparación sea sencillo y eficiente, porque aquí tu auto entra desbaratado y sale como nuevo. Visítanos en el 675 de la South Street en Roslindale. Moreno Auto Collision, número 1 en excelencia. Bien, mis amigos, continuamos aquí con su programa Aclarando un Punto. Juan Martínez con todos ustedes durante estos 50 y tantos minutos, como decimos, que nos ponemos en contacto con ustedes para compartir, ¿no? Para llevar nuestras opiniones con respecto al tema y escuchar de ustedes, porque nos gustaría que siempre ustedes en los comentarios de este programa pongan sus comentarios, algún tipo de situación que ustedes encuentren o alguna pregunta que nos quieran hacer. Y sus criterios siempre son aceptados por todos nosotros. Así que manden sus mensajes y los que no se han inscrito al canal, denle a la campanita del canal Aclarando un Punto y de la Cajita TV, que también podrán compartir otros programas con otros youtubers y personas que tienen programas a nivel de América Latina y del mundo que están muy populares. Así que los exhortamos a que entren a Aclarando un Punto a la página de YouTube y de la Cajita TV. Miren, señores, yo creo que una pregunta crucial que nosotros deberíamos hacernos sería el preguntarnos si la República Dominicana, en este caso me voy a poner específicamente en la parte de nuestro país, está preparada para un terremoto, no solamente de magnitud 7.2, 7.5, de cualquier magnitud que ocurra en la República Dominicana. Claro está, nosotros primero pedimos a nuestro gran Padre Todopoderoso que nos proteja, que nos siga cuidando y que nos permita que esta situación ocurra, pero también somos hijos de la naturaleza y entendemos que puede ocurrir cualquier momento, porque hemos tenido ya vicisitudes anteriores de ese famoso terremoto de 1946 de La Matanza, que le llaman Matancita, porque prácticamente en un lugar de la provincia de María Trinidad Sánchez, especialmente en la parte de Nagua, casi desapareció un pueblo. Y ya Puerto Rico está cerca de nosotros con las famosas fallas de Andrés, la falla de San Andrés, la placa tectónica, y en Haití ya ocurrió un terremoto hace más de 10 años que ustedes recuerdan que dejó supuestamente más de 130,000 muertos. Entonces, como estamos a la puerta que nos puede ocurrir algo porque estamos muy cerca o porque nuestras condiciones también geológicas podrían permitirlo, deberíamos estar pensando qué hacer para nosotros no prevenirlo, porque nadie lo puede prevenir, por lo menos tomar precauciones. Y mi primera pregunta, como ustedes saben que ocurren en los terremotos de los países, que uno ha visto México, Chile, Irán, la India, todos, y China constantemente tiene grandes terremotos, es la situación de los primeros auxilios. ¿Qué significa primeros auxilios? Yo no estoy hablando de auxilio como lo que uno coge práctica de darle respiración artificial a las personas o ayudar a una persona en caso de una herida o dar respiración boca a boca. No, yo me refiero a los primeros auxilios, ir en ayuda de los necesitados inmediatos cuando hay estos desplomes o colapso de edificios y casas. Ahora, yo una vez hace unos años, cuando ocurrió un terremoto, un temblor de tierra en la República Dominicana, una mañana, hace muchos años de eso, que llegó a 5, casi a 6, fue el más fuerte, que tembló, de muchas casas se desprendieron los famosos armarios y los gabinetes y los shelves que la gente tiene para guardar platos y cosas, rompieron mucho. Fue casi un mini terremoto. Pero la pregunta que nosotros nos haríamos
hay una capacidad de inventario de equipos y de piezas esenciales para nosotros poder ir en auxilio rápido de las personas que están debajo de los escombros. Por ejemplo, ¿por qué no desde ahora tenemos ahí un congreso político que viven hablando todito nada más payasadas y disparates y viven inmersos en sus problemas internos de su partido para lograr llegar al poder, para después hacer lo mismo, lo que estaban, entonces atacar a los que estaban y los que estaban atacar a los que están, lo mismo? Y seguimos, como decía Freddy Veragoico, que es un video que anda rodando en estos tiempos, la misma vaina. Hacer la misma vaina todos los políticos, la misma queja, que no me hacen una calle, que no hay luz, que no hay agua, que no hay esto. Todos tenemos por 30 y 40 años lo mismo, ¿eh? Y las quejas que las damos de uno o de otro, que confiamos en un gobierno, pero después estamos desesperados por sacar ese gobierno que elegimos. Es la misma cosa. Por ejemplo, ¿qué todos vemos que es común cuando hay un terremoto? Inmediatamente buscar palas mecánicas o equipar a los bomberos con herramientas, o la gente de la defensa civil, o la cantidad de voluntarios que vienen de otros países, como son los rescatistas, pero vienen siempre con equipos, porque no es solamente la persona, porque usted levantar unas toneladas de bloques y de columnas que se desplomaron de un edificio necesita fuertes equipos, mayormente tractores, palas mecánicas para levantar, porque quizás sí se puede salvar más vidas. Entonces la pregunta sería, ¿cuántas palas mecánicas nosotros disponemos en la República Dominicana, tanto en lo gubernamental como en lo privado? Si nos ponemos a observar en nuestra República Dominicana, nosotros tenemos más palas mecánicas del sector privado que del sector del gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno mayormente lo que hace es que contrata compañías privadas para hacer carreteras, puentes y asfalto de las calles, pero las grandes grúas que elevan a grandes distancias y también de nosotros tener pendientes son compañías privadas. Entonces, primero, no hay un inventario. Nadie sabe allá exactamente. Hoy en día, si hacemos esa pregunta, ¿cuántas palas mecánicas en el sector privado y el sector público debemos saberlo? ¿Por qué? Porque una emergencia nacional como un terremoto, ahí no había que preguntarle de que a un empresario, a Pérez Modesto, ni a Rizzi Industrial, ni a Manuel Estrella, que si tienen palas, que la tienen que disponer porque es una situación de emergencia. En Santiago, en La Vega, en La Romana, en San Cristóbal, donde quiera que hayan empresarios, tienen que disponer inmediatamente. Eso debe ser hasta una ley. No es ni siquiera sugerirle, tú no puedes prestar cuántas palas, no. ¿Por qué? Palas mecánicas, no, tráigala. Y fulano tiene 10 en su compañía de construcción, que sean obligatorias, porque inmediatamente, si actuamos rápido, podemos salvar más vidas. Allá no hay una precaución de eso. Pero tampoco, a pesar de que se hacen simulacros, que lo han hecho, lo ha hecho este grupo de voluntarios del país que hay y gente que se ha unido en los edificios, se han hecho simulacros, porque una cosa son los simulacros y otra es una realidad cuando ocurre que viene un edificio hacia abajo. Son dos cosas diferentes. Usted tiene que hacer el entrenamiento o le hayan dado un training, como dicen aquí, para que usted aprenda a meterse debajo de algo, cómo esconderse, cómo escapar, cuáles son las salidas de escape de los edificios, es otra cosa. Es como los aviones que le dicen a uno, póngase la mascarilla, si ocurre esto, pero a la hora de un juidero en un avión nadie sabe ni ponerse ni una mascarilla, ni sabe ponerse nada. Entonces, primero eso, que el gobierno se someta con las empresas privadas, es una sugerencia desde este programa Aclarando un Punto. Pero otra cosa que República Dominicana yo siempre he estado preguntando, y que en el programa que hicimos anterior, nuestro padre pastor Alejandro Saldaña hizo un buen énfasis en hablar sobre los códigos de construcción. Yo he estado hablando hace años de códigos de construcción. Y cuando ocurrió este desastre de hace ya 2 años, de hace un año de la discoteca, es parte de lo que nosotros tendríamos que tener hace tiempo, cómo cada edificio en la República Dominicana fue construido, si cumplió con las normas. Si ese edificio tiene todos lo que se llaman los códigos de construcción. ¿Pero qué código de construcción es que estamos hablando? Yo estoy hablando de códigos que tienen que existir, pero yo no soy ingeniero ni soy arquitecto.
Quienes tienen que llevar esos códigos de construcción y hacérselos saber a la población conjuntamente con el gobierno son los ingenieros que construyen eso y que son colegiados o tienen su gremio que se llama el CODIA. El CODIA tiene que tener acceso a cada edificio en la República Dominicana. Y hoy que hay grandes torres en la República Dominicana, edificios de más de hasta 30 y 40 pisos, que uno veía lo más alto que en la República Dominicana teníamos hace 30 años, era en la capital por lo menos, que veía uno, eran el Huacalito y uno que estaba por ahí, una plaza en la Abraham Lincoln. Por ahora el país está lleno de torres, por donde quiera, en Santiago, en la capital. Y no tanto en las provincias, todavía no se han desarrollado, pero ya están en algunas que otras pensando en hacer edificios de 20 y 30 pisos. Entonces, ¿cuál es el código? ¿Quién sabe y quién puede explicarnos a nosotros si hay códigos que son regionales, hay códigos locales, hay códigos por secciones del país, las provincias, los municipios, las áreas que hay, distritos municipales? ¿Cómo es el código de, por ejemplo, de construcción en Baní? ¿Cuál es el código de construcción en Barahona? ¿Cuál es el código? Son los códigos de construcción en Santiago. Es decir, existen en Santiago el límite de edificios hasta qué punto pueden estar, porque quizás están cerca de un aeropuerto, quizás están cerca de un área donde no hay visibilidad, o donde, ¿cómo es el terreno? Es piedra caliza, es piedra que no soporta, hay una fundación debajo que puede soportar el piso. Todo eso nosotros no lo sabemos, porque allá se construyen casas en nuestro país increíblemente atendidas. Y usted me va a decir que una casa que usted pasa y a los 3 días la ve construida, esa casa tuvo todos los códigos aprobados. Porque hay casas clandestinas de la gente que hace casa porque vive detrás de la mamá, vive detrás de un hermano que le cedió un terreno, un padre, lo que sea, y construyen casa. Esa es la cultura dominicana de la construcción. En los campos nuestros, si nosotros nos vamos a cualquier campo, vemos que hay cientos de casas hechas en las partes traseras de la casa de los padres, que los hijos se casan, no tienen terreno, los padres les ceden un pedazo. Eso es una costumbre, es una cultura dominicana. Pero esas construcciones se hacen en base a un maestro constructor que buscan y le hace una casa, pero no se sabe si esa construcción cumplió con los códigos. Y ahí que está el problema. Yo en mi caso he visto en lo personal construcciones. Mire, en barrios como Lucerna, que es un barrio de la capital donde nosotros residíamos, o residimos todavía, residen familias nuestras, Cancino, lo que sé yo qué, en parte de Villamella, yo he visto construcciones que a mí me da miedo decir, visto en el Capotillo, he visto casas en Simón Bolívar, en Los Minas, que la han levantado con menos de 1 metro de fundación. Menos metro es mucho. Digamos centímetros. Y usted la ve que la levantan hasta le suben 2.º piso, pero la Ciénaga, que es una de las partes más icónicas de la capital, porque este es el río Sama. Señores, la Ciénaga tiene casa hasta de 3 niveles donde el agua está cerca. El agua está a metros si hay casa hasta de 3 niveles. ¿Eso qué significa? Que nosotros no respetamos, porque los gobiernos, hay que decir, no se dan a respetar con los códigos de construcción. Y todo es porque hay que ser popular, hay que dejar que la gente construya, no se le puede tumbar la casa a la gente, porque la gente después no vota por el partido o maldice al gobierno de turno y seguimos con el populismo. Pero al final, cuando vienen estas clases de desgracias así, estos fenómenos de la naturaleza impredecibles e imprevisibles, entonces nosotros vemos que habían construcciones, como el caso ahora en Venezuela, que se quiso magnificar quizá más, pero también hubo viviendas que se construyeron años anteriores a este terremoto, que aparecieron con base de construcción prácticamente sumamente frágil. En República Dominicana, ¿qué es que hay? Allá hay cientos de miles de casas que si cuando ocurra, Dios no quiera, se va a verificar. Entonces, ¿por qué las autoridades nuestras ahora no comienzan un censo de código de construcción? Para nosotros saber que cada barrio, provincialmente, en cada provincia, qué cantidad de construcciones frágiles y construcciones que pueden soportar un terremoto tenemos en pronóstico. Porque se puede decir que hasta un edificio que se vea muy bien construido y que se hizo con la base y los códigos se puede desplomar. Puede pasar, porque el problema es por el centro, del epicentro de un huracán que pase, donde produce mayor daño y mayor tipo de daños estructurales y la parte de la corteza terrestre sufra más daño, que es lo que llama el epicentro por donde cruza. Eso va a pasar. Pero ¿qué tenemos nosotros
Y además de eso, yo una vez en 1979 participé cuando el huracán David, que yo era un jovenzuelo de apenas 18, 19 años, con un seminarito rápido así de orientación que nos dio la Cruz Roja y dándonos un seminario sobre qué pasa si pasa un terremoto, un huracán. Aquella vez era David, el huracán David, y nosotros tuvimos muchas informaciones qué hacer cuando ocurre algo, pero no teníamos ningún tipo de herramientas, ni teníamos ni medicina, pero ellos hablaban de los primeros auxilios, pero era teoría. Es decir, ¿por qué ahora, antes, cojamos los barrios? Los políticos, los candidatos a diputados, a senadores, a regidores, ese debe ser el trabajo, parte social que deben desarrollar con la comunidad. Cómo entrenar a la gente, cómo saber en su comunidad dónde ir a buscar los primeros auxilios, cómo podrían llegar las palas mecánicas o las herramientas pico y pala que la gente necesita para mover estructuras de construcción que se han desplomado demasiado fuerte. Todo eso podríamos nosotros comenzarlo ahora e invertir el país en tener por lo menos un mínimo de prevención. No esperar que cuando ocurran las cosas, barrios, vamos a hacerlo, bueno, se harán por barrios, se harán por provincias. Comenzaremos por la capital. Después nos vamos al Gran Santo Domingo, nos iremos a Santiago, a San Cristóbal, a dar esos entrenamientos. Pero hay algo importante aquí que hay que tomar en cuenta. Oye, ¿y los bomberos? Y nosotros vamos a comenzar a entrenar al pueblo cuando los bomberos no tienen ni guantes. Y a veces los camiones de los bomberos, la batería ni funcionan porque se quedan en el camino. O ver si las herramientas que tienen los bomberos son suficientes para coayudar junto con un pueblo, porque todo el mundo se une en un caso de una catástrofe. Entonces deberíamos comenzar por los bomberos. Y que los bomberos sirvan junto a los socorristas y a la gente de la Sociedad de Primeros Auxilios en esos operativos que ustedes saben que se arman allí en Navidad, en Semana Santa y muchas cosas, junto a todos esos voluntarios, para ir entrenando en las escuelas, en los barrios, en los clubes a la gente, para que tengamos por lo menos el mínimo conocimiento de qué hacer cuando ocurra una de estas desgracias. Pero podemos hacerlo ahora, no cuando estemos en medio del dolor, ni en medio del sufrimiento, y en medio de la confusión. Lamentablemente, miren el caso de Venezuela. Ustedes están hablando, y estamos hablando de 43,000 o 45,000 desaparecidos. Pero si esa gente ya están muertas, ustedes saben 45,000 cadáveres debajo de la tierra. ¿Qué va a pasar con todos esos escombros cuando empiecen a salir esa bacteria de cuerpos descompuestos? Señores, eso va a causar muchas enfermedades. Miren las consecuencias, muertos instantáneos. Después, el dolor primero que tienen las familias, la gente buscando a sus familiares. Gente que están ahí desde el primer día de ese terremoto en los lugares donde se desplomaron esos edificios, esperando a ver si todavía hay suspiro de vida de sus familiares. Y están ahí todavía, hace ya 2 semanas, esperando una noticia por lo menos que sea esperanzadora. Eso va a pasar. Entonces, yo creo que lo más importante en este momento es la prevención. Tengamos las herramientas, tengamos las condiciones mínimas para nosotros saber que si un vecino, ¿qué va a necesitar? ¿Dónde es el hospital más cercano? Vamos a poner una área de acopio, de agua inmediatamente, de lo que sea, de medicina, de antibióticos. ¿Cómo vamos a hacer llegar? Porque la comunidad internacional lo que hace es que se activa, como estamos nosotros buscando ayuda monetaria, insumos, para enviarlo a Venezuela. Pero la comunidad, la que está en el país donde ocurre el momento, es la que actúa inmediatamente en lo que llegan los socorristas y las ayudas internacionales. Entonces, yo quiero que esto sirva, este mensaje, para que en otras cosas que se me han escapado, quizá algunas logísticas de terremoto que yo no he mencionado, también hay que tomarla en cuenta y tenemos que hacerlo. Así que hacemos la pausa y regresamos con más de Aclarando un Punto. Manténgase ahí con nosotros. Tiempo queriendo hablar con un abogado de inmigración de su estado inmigratorio, no espere más. Llámame y hablamos de sus opciones.
Si se acaba de casar con un estadounidense o si acaba de venir, es muy importante entender sus opciones inmigratorias. Soy especialista en sobre todo trabajar con niños que están en los Estados Unidos sin el apoyo de los dos padres. Si lleva mucho tiempo como residente de los Estados Unidos, ya es tiempo de hacer su ciudadanía. Si habla inglés, lleva más de 5 años como residente de los Estados Unidos, llámame y hablamos si puede usted convertirse en ciudadano de los Estados Unidos. Mi nombre es Kira Gagarin y llevo más de 10 años trabajando como abogada de inmigración. Estoy a la orden para ayudarle con cualquier duda que tenga sobre asuntos de inmigración. Podemos vernos en mi oficina en Framingham o también trabajo por WhatsApp. El número de la oficina es 508-455-4241. Easy Telecom, cambio de cheques a la mejor tasa de cambio, envíos de dinero a través de Western Union y Vigo, ventas de money order y pagos de todas utilidades. Ahora ofreciendo servicios en 2 localidades en Chelsea. Visítenos en el 227 de la Broadway y también en el 682 de la Broadway en Chelsea. Con la misma amabilidad, gentileza y cortesía como siempre ha caracterizado a Easy Telecom, al servicio de la comunidad. ¿Tuviste un accidente de auto? No te preocupes. Antes de llamar a tu seguro, primero llama a Moreno Auto Collision. Nuestros expertos te orientarán en cada paso en la evaluación de daños hasta la gestión de reclamaciones. Hacemos que el proceso de reparación sea sencillo y eficiente, porque aquí tu auto entra desbaratado y sale como nuevo. Visítanos en el 675 de la South Street en Roslindale. Moreno Auto Collision, número 1 en excelencia. Bien amigos, de regreso aquí en su programa Aclarando un Punto, como siempre Juan Martínez con todos ustedes, dándole las gracias por estar ahí con nosotros, por sintonizarnos cada semana y por compartir este programa, que es lo más importante que nosotros simplemente le pedimos a todos ustedes, que compartan este programa con amistades, vecinos, familiares, para que así todo el mundo haga una cadena de información de que este programa sale cada semana y está a través de nuestra página o nuestro canal, de televisión, a través de YouTube, Aclarando un Punto, y de La Cajita TV, donde también comparten otros programas. Así que les exhortamos a que se unan con nosotros, suscríbanse para que reciban las notificaciones. Quiero aclarar algo antes de continuar, porque estamos haciendo un programa un día anterior a la preparación del maratón o el telemaratón que se efectuará el día 10, o ya se efectuándose el día 10 de julio a partir de las 5 de la tarde a través de Cuenca Visión y Infravisión, que van a hacer una combinación ambos, y a través de todas nuestras redes sociales, que todo el mundo va a compartir esta programación para que llegue a todo el mundo, especialmente a los residentes del estado de Massachusetts, donde estamos realizando esto, pero si a nivel internacional alguien va a cooperar, ya nosotros en nuestro programa habíamos puesto como una especie de flyers, o los flyers que habían preparado la Asociación de Venezolanos de Massachusetts, para que la gente pueda hacer sus donaciones. Repetimos que en el programa anterior la aclaramos muy bien, que no hicimos un programa para recaudación de fondos en ese momento, hicimos un programa para orientar a las personas que quieran donar cuáles son las vías para llegar a esas donaciones y cómo podrían hacerlas. Ellos aclararon en el programa nuestro, que duró 2 horas, que en este momento no era que le estaban rechazando las donaciones de insumos y de productos alimenticios a la gente, no. Era que le había llegado una avalancha de tantos productos a la gente cuando comenzaron a recolectar de manera inmediata y voluntaria, que lo hizo la gente, que el lugar de acopio donde tenían el link se le llenó y estaban habilitando otro en Somerville. Pero el problema es que eso necesita dinero para trasladar esa mercancía hacia Venezuela vía marítima y necesitan dinero. Entonces, además de eso, hablaban de las conexiones que tenían ellos allí en Venezuela con la Fundación Caritas, con sacerdotes, con iglesias evangélicas y con otros grupos, cómo hacer llegar de inmediato el dinero para que se pudiera comprar antibióticos, medicinas, gasas, algunos equipos quirúrgicos para operar personas que se les cercenó una pierna, un brazo por la situación del desplome, niños que están sin sus alimentos necesarios, carpas,
colchones que la están comprando allá porque es una manera de dinamizar también la economía de Venezuela en medio de esta situación de frustración y de dolor. Se compraban a los comerciantes locales como a laboratorios de Venezuela, creo que Laboratorios Nacional de Venezuela, que estaba supliendo la medicina casi al costo y se la podían comprar cuando los hospitales estaban reclamando medicina porque estaban en una situación difícil antes del terremoto. Ahora fíjense, 10, 15 mil personas heridas, 20 mil para todos los hospitales, colapsan los hospitales, no tienen esa capacidad. Entonces se han creado carpas al aire libre cerca de los hospitales, en barrios, para atender a los heridos que tienen menos gravedad. Entonces necesitaban el dinero. La fundación que nosotros pertenecemos también de nuestro pastor Alejandro Saldaña, que se llama Alejandro Saldaña Foundation, las 3 letras de resumen es ASF. Cualquier persona que después de el telemaratón quiera donar y lo quiera también, nosotros nos hemos unido a través de nuestra fundación, de nosotros podernos donar lo que usted quiera, $5. Lo pueden mandar por Zelle, por Cash App o hacerlo llegar de manera personal si lo quiere alguna persona aquí en East Boston, Loren, Lynn, Medford, Somerville, Jamaica Plain, Dorchester, Roseberry, Marapán, donde quiera que usted quiera donar, a usted se le va a entregar un recibo por esa donación. Cuando se reúne el dinero, la fundación va a hacer un aporte ahora primario para este telemaratón de la gente que ya se ha comprometido, pero continuaremos, porque no solamente el maratón, usted puede prometer y darlo después también. Mucha gente que le dicen, yo voy a dar $100, 50, pero hay que ir a buscar a East Boston, hay que ir a buscar a Lynn, hay que ir a buscar a Medford. Eso se hará en el transcurso, eso lleva algunos días a veces. Entonces, si usted quiere donar a través de la fundación de Alejandro Saldaña Foundation, usted nos llama al 617-259-4552. Si lo quiere hacer directo a donde dice la Asociación de Venezolanos, el Zelle que ellos tienen publicado en los flyers, que nuestro director sí lo podrá poner más adelante o en el momento que estamos hablando para que la gente vea dónde son los lugares. Lo que estamos es coayudando para que las ayudas, mucha gente a veces no manejan la tecnología del teléfono o no les gusta bregar con mandar dinero por ahí, lo puede hacer personal, pero nosotros le damos un recibo para que conste que todo lo que se entregó, nosotros sí lo vamos a entregar igualmente. Entonces la fundación hace un cheque a nombre de la fundación de los que ustedes nos mandan a nosotros. Y en este mismo programa yo puedo la próxima semana decir las personas que donaron si quieren hacerlo. Pero decimos por lo menos la cantidad que hasta ahora a través de la fundación se donó. Ya los miembros de nuestra congregación de Faro Divino han comenzado a mandar a través del chat de la iglesia los aportes que ellos van a donar, es decir, el compromiso que están haciendo. Los demás que se quieran sumar, recuerden Alejandro Saldaña Foundation, que las 3 letras pueden ponerle a un cheque o un money order ASF. Son los nombres de la fundación y los que ustedes quieran donar. Así que lo que se recauda, lo que estamos buscando es facilitar que aquellos que no quieran, que lo van a mandar por Zelle, que lo van a mandar por Cash App, que lo van a mandar por otro sitio y no creen ni confían tal vez ni tienen la seguridad. Si confían en nosotros y en nuestra fundación, créanlo que el dinero, cada centavo que den va a llegar donde tiene que llegar. Pero también exijan que le demos su recibo, para que nosotros esos mismos recibos que la gente presente es la cantidad que se va a entregar. Así que, de nuevo, mi número telefónico es 617-259-4552 para ayudarles mi información y darles los detalles de cómo ustedes pueden donar. Así que unidos por Venezuela y seguimos luchando porque esto está comenzando. Esto de los insumos y que no se sigue, ahora viene la etapa de empezar a buscar alimentos, medicina, cosas que se van a enviar. Pero sí hay que tener el dinero para enviar esa mercancía, que se llama la logística. Si ustedes tienen 2 casas llenas de mercancía que le están donando, pero no la pueden enviar, ¿qué van a hacer? Que esos productos se pueden dañar, se van a perder y entonces no vale el esfuerzo. El esfuerzo es tener el dinero para alquilar una compañía de embarque que meta medio furgón, un furgón dentro de un embarque y enviarlo a Venezuela. Como hicieron varios países que llegaron ayuda, pero fue por los gobiernos que pudieron poner las Fuerzas Armadas, la Marina, la aviación y han enviado ayuda rápido. O empresarios privados también que pusieron dinero y pusieron para un avión y se lo pudieron llevar a Venezuela. Pero esas son circunstancias diferentes en cada momento. Bueno, vamos a cambiar el tema. Vamos a tocar estos minutos que nos quedan sobre 2 leyes en República Dominicana. Por más de 20 años en nuestro país, en nuestra querida República Dominicana, se había estado trabajando para transformar o hacerles cambios
que necesitaba el Código Penal en la República Dominicana. Tenemos un código desde hace más de 100 y pico de años, que se transformó cuando la dictadura de Trujillo, un código trujillista, porque esa era la dictadura de Trujillo. Luego, después de la caída de Trujillo, nosotros comenzamos a hacer transformaciones especialmente en lo económico y en lo social. Obviamente, porque habían leyes trujillistas. Cambio de nombres de calles, monumentos, museos históricos, todo tenía el nombre de Trujillo. La identidad dominicana, cuando Trujillo se conocía como una ciudad Trujillo, porque todo era de Trujillo. Y hasta él robaba solo, era Trujillo el único ladrón. Ahora le decimos ladrón a todos los políticos, pero el único ladrón era Trujillo. Pero había otros que hacían sus robitos, pero con mucho cuidado, porque si Trujillo lo descubría, entonces llegó a ser, y aclarar este punto, que Trujillo decía a la gente que fue el hombre más honesto, porque nunca aquí han dicho que Trujillo era más honesto, es el mal ladrón. Trujillo creó una ley que era el 10% de las empresas que se llamaron después CORDE, Corporación de Empresas Estatales, la del clavo, FA2, que fabricaba las botas y la cosa de los guardias y la policía, eran de él y se las compraba el gobierno todo. Y de esa ganancia, el 10% había que hacerlo a la familia Trujillo. Así no tiene usted que robar. En la industria del vidrio, del papel, de qué sé yo qué, tantas empresas, eran más de 14 empresas. Y todas tenían que, el gobierno le compraba esa empresa de Trujillo, que obviamente la ponía con testaferro al hermano, al primo, a un vecino, a un funcionario, pero eran de Trujillo. Ellos cobraban el dinero de esa empresa, pero tenían que depositárselo a Trujillo. Así es que no había, era un robo legal. Es decir, el Congreso aprobó que las empresas le compraran a Trujillo, las empresas del Estado. Oigan eso. Pero usted se imagina que usted con 14 empresas que el Estado le esté comprando a usted nada más. Es increíble. Las pocas otras personales y de amigos era que Trujillo quería, le podían comprar. También tenía una lechera. Trujillo tenía las vacas más que traía de Europa, de Holanda, de Alemania. Esas vacas que daban leche, había que comprar la leche del desayuno escolar en esos tiempos que daban en la escuela. Eso lo compraban era Trujillo. Señores, despierten para que ustedes entiendan mucho que se ponen a hablar pleyegua de Trujillo. Que nosotros nacimos en esa, ya al final de la dictadura. Pero lo que está ahí en la historia no se puede borrar. Entonces, ¿qué pasa? Que esto ha creado la famosa ley Mordaza o la ley de libre expresión y difusión del pensamiento. ¿Qué es lo que han hecho los legisladores? Como le dicen allá, el espíritu del legislador. Lo primero y número uno, que en esta ley que fue aprobada por el Congreso, ya hace meses que iba a entrar en vigor supuestamente a partir del 3 de agosto, que es donde la ley entra en efecto, ya fue firmado todo por el presidente de la República, pero iba a entrar en acción. Es decir, ya a partir del día 3, ya no es retroactivo los días atrás, pero de lo que pase de ahí que diga la ley, iba a ser puesto en efecto. Es decir, lo primero que se ha estado discutiendo es la situación de limitar a las personas a que no puedan hacer acusaciones alegres contra funcionarios, ni contra ministros, ni directores de departamento si usted no tiene la prueba. Es decir, en otra palabra, ¿cuál es el mayor problema que ha creado esta ley? Los artículos 10, 11 y 12, en esos párrafos de esos artículos, se van detallando las sanciones, las multas y las encarcelaciones que podrían haber dictado por un juez, obviamente después de un proceso, de que usted pueda tener por haber emitido, hecho algún acto o presentar videos o presentar en cualquier programa, se llama radio o televisión, denuncias de funcionarios sin tener el aval de las pruebas que usted está denunciando. Por ejemplo, hoy en día en cualquier programa le dicen, es un ladronazo, ese corrupto. Todas esas cosas a partir de esa ley que iba a entrar en efecto, iban a tener un control de presentación de pruebas efectivas de lo que la gente estaba diciendo. Pero que la gente entienda, porque ustedes oyen a todo el mundo hablando allá a lo loco. Hay otros que hablan con razón. Los abogados mayormente que están en los medios y son actualizados, tienen que estar al día de estas leyes. Pero yo, señor, esta ley, ni siquiera los congresistas todos la leyeron completa. Ni saben algunos. Ahí nada más hablan los famosos líderes de los partidos políticos, pero usted oye todos los congresistas denudando esto. Entonces, ¿cuál ha sido el problema? Yo estoy de acuerdo que se limite en cierto sentido algunas denuncias contra gente. Porque hay que entender la moral
Usted tiene una familia con 3 muchachos, una esposa, y usted le dice que usted se acostó con fulano. Así lo dice, fulano vive con fulana, pero teniendo su esposa. Entonces usted está en adulterio. Por ley, entonces, estamos denunciando a lo que es la ley. Si yo soy casado y me dicen a mí que yo me acosté con tal de los medios de comunicación, que tengo una chula en tal sitio, y que yo la visito, y que lo vieron, y que fulano lo sabe todo el mundo, usted está haciendo una denuncia a una persona que es casada, que puede caer en una acusación de adulterio. Eso es tan sencillo allá como decirle a una mujer que es cuero, que es vagabunda, que es prostituta, que se acuesta y tiene su marido. El marido puede acusar a esa mujer entonces de adulterio. Oigan lo que implica para que ustedes entiendan. Porque quizás no lo hace porque entiende que la farándula, porque eso es un chisme, pero si aparece un hombre, ven acá, fulano dijo un programa que tú te acostaste con tal rapero, soltero, rastrero, un merenquero de eso, un tipo de... Eso es cierto. La pueden cuestionar, la pueden hasta matar también. O porque como los hombres están allí en República Dominicana actuando. Por simple rumor matan a las mujeres. Ahora fíjense una denuncia formal, puntual en un programa, que fulana de tal es un cuero, así dice. Eso es una bandida. Pero entonces, ¿qué es esto? Entonces no hay un control, señores, hay que controlar a la gente. En la parte política, ya es un poquito diferente porque las expresiones muchas veces, yo digo, ese partido está lleno de corruptos. Bueno, a ti no te va a acusar el partido completo así, te pueden decir todo lo que son corruptos en el partido, quizás eso lo obviarían. Y eso pedirte una excusa si dijo algo, eso no es así. Ahora, cuando usted dice, el ministro de Educación es un corrupto, porque ahí se han perdido 500 millones y él tiene una finca que compró en tal sitio, usted está haciendo acusaciones. Entonces, ahí vamos a hablar claro qué es lo que está pasando. Ahora, yo no creo que con esto de esta ley a nadie se le está prohibiendo que acuse. Ahora, lo que usted tiene que tener son pruebas. Entonces, no, porque no tenga un prueba más acusar. Si usted puede decir, por ejemplo, fulano de tal se lo sometió a la justicia, como han dicho muchos comunicadores, lo han expresado abogados. Usted fue sometido y usted está dentro de un tribunal todavía. Usted no le han probado. Usted está acusado de corrupción. Usted está dentro de lo corrupto. Ahora, hasta que no prueben lo contrario. Yo puedo decir que fulano para mí tiene indicios de corrupción porque está sometido y no soy yo, lo hizo el Ministerio Público, lo sometió, le investigó, le sancionaron bienes en banco, en propiedades, fincas, casas. Entonces usted está sometido por un asunto de corrupción. El que usted demuestre y salga libre es otra cosa. Entonces, pero voy aquí a decir 2 cosas. La oposición, en la doble moral y la demagogia y las mentiras de todos estos charlatanes de la oposición también que tuvieron el gobierno como el PLD y la Fuerza del Pueblo, ahora vienen hablando disparate. Pero fíjense en una cosa para que ustedes vean. Ustedes no han visto una exposición constante ni de Leonel ni la gente de la Fuerza del Pueblo hablando, ni tampoco de Danilo. Ustedes lo han visto. Busquen los medios, a ver si ustedes ven a Danilo o a Leonel hablando, van a sus cuestiones de actividades políticas, pero no critican esa ley. ¿Ustedes saben por qué ellos no la critican? ¿Y por qué ellos no ahondan en meterse en eso? Porque los congresistas del PLD y los de la Fuerza del Pueblo, en las votaciones que están publicadas ahí en YouTube, que ustedes lo pueden buscar, ¿cómo votaron los congresistas? El 95% de los diputados del PLD y de la Fuerza del Pueblo votaron por esa ley. Ahora, ¿qué excusa tienen ellos? Ahora se quedan callados. ¿Quién mete la pata y quién puso el huevo? El gobierno, que se dejó arrastrar por la misma posición que ellos criticaban antes, que eran corruptos, ahora están promoviendo la ley Mordaza, que es la ley de difusión y expresión del libre pensamiento, para decir que a usted no puede acusar a ningún funcionario. ¿A quién no se le dijo en verdad lo del PLD? Ladrones, de todo se le dijo. ¿Qué no se le dijo a lo de Leonel? En verdad. Y ese gobierno que está hoy del PRM se aprovechó de eso. Entonces no le cabe ni le luce a los PRMistas ni a su gobierno, a usted, Luis Abinader, promover una ley así. Ahora esa ley se le ha revertido hasta con la misma gente del partido que están en contra. Y hay situaciones de influencers y gente que está promoviendo la cacerolazo, las presentaciones en público de frente a instituciones del Estado y principalmente el Congreso a que esa ley se revierta. Yo creo que para mí me sumo a lo que es un error que se posponga esa ley por la vacation law, como le llaman, unas vacaciones de leyes que duran 3 meses. En vez de agosto, entonces vamos a septiembre, octubre, noviembre, quizás a principios de diciembre, después que se arreglen o se enmienden ciertos artículos, que es lo que la gente está protestando. Eso indica la debilidad de nuestro sistema. Eso indica las debilidades institucionales que nosotros tenemos.
Porque si esa ley llevó 1 año o 2 años discutiéndose en el Congreso, ¿dónde estaban los líderes de nuestro país, los del partido del gobierno y los de oposición, que no pudieron presentar esas enmiendas que hay ahí ahora que se está peleando? Lo que pasa es que eso se deja que se sazone, para que cree un impacto, una impresión entre el pueblo, y entonces salen los pseudos líderes y los líderes, los pseudos más que los líderes, a expresarse en favor del pueblo. Mentira, usted es un hablador, usted es un mentiroso. ¿Usted dónde usted estaba cuando ese proyecto estaba ahí? Usted fue al Congreso a las vistas públicas. Usted se paró frente al Congreso diciendo hace 2 años. Algunos se lo hicieron, y en verdad muchos lo hicieron. Y vivían discutiendo eso. Pero ahora aparecen unos líderes que nadie lo sabe dónde salieron. Y hasta líderes de que influencers, mujer y hombre, mandando Twitter a la gente. ¿Y dónde usted estaba? Porque usted no cogió la piña, porque la gente cree que la política es cuando les conviene y cuando aprovechan una situación para salir. Por eso es que los países con falta de institucionalidad carecen de un liderazgo. Y los pueblos, lo he dicho en muchas ocasiones, responden a cómo responde el liderazgo de un país. ¿Cómo está respondiendo la juventud? ¿Cómo responden los líderes? Haciendo vaina, no le importa, los ellos reírse, bailar, tocar, fumar juca. Porque los que dirigen el país están casi igual que ellos, pero en otro estamento. Fuman la misma juca y que se meten la misma droga, pero en otra forma. Así anda la juventud sin orientación. Por eso sale de que a los foques, que sale el otro, porque no hay un liderazgo. Los partidos políticos han perdido el norte y han desorientado a la gente, y las confianzas, hay que decirlo así en plural, que le han otorgado en las elecciones a todos esos partidos, al PLD, al Fuerza del Pueblo, al PRM, la gente lo está perdiendo. Entonces la gente se dirige hacia un falso liderazgo. Esos son liderazgos con pies de barro, todo lo que están surgiendo. ¿Por qué? Porque ni Alofoque sabe de agricultura, ni de educación, ni sabe tampoco nada de estamentos militares, no conoce nada. Ahora, eso no lo descalifica para que sea presidente. Pero si él quiere ser presidente y cualquiera, prepárese. Yo tengo que aprender lo que es la agricultura del país, cuál es el sistema de producción. Yo tengo que aprender cómo está el sistema de educación preparado para yo hacer cambios si deseo llegar. Me tengo que preparar en el área económica. Estudiar economía, estudiar macroeconomía, estudiar inserción económica y crecimiento laboral, crecimiento industrial y crecimiento empresarial, para yo aprender a saber qué voy a hacer con los empresarios, con los microempresarios y con la gente que quiere desarrollarse, así trabajar en favor de un pueblo. Yo tengo que saber cuál es la producción agrícola del país, de los rublos y las cosas como el arroz, la habichuela, como el tabaco, el cacao. Yo tengo que conocer algo, aunque sea de eso. Usted no tiene que saberlo todo. Ahora, porque usted se incomode con un gobierno y porque usted hable disparate y sea popular, ¿usted cree que usted puede ser presidente de un país? Lo puede ser por lo que era del mismo país y por la desorganización y la demagogia y el sistema de desinstitucionalización que tenemos. Usted puede ser hasta presidente. Cualquiera loco puede aparecer allá y se va la gente y puede votar. Pero esa no es la base de un país. La política es ciencia. Lo que han dañado la política son los políticos, no la política. La política es ciencia en favor y en beneficio del desarrollo de un pueblo. Eso es lo que es política. No es como lo venden, ni es, como dicen muchos, que es hacer lo que convenga. Esos son términos demagógicos claros y abiertos a la gente que no tiene cerebro. ¿Por cómo me va a decir un político a mí que aspira a senador, a diputado? Mire, aquí hay que hacer lo que conviene. Eso lo dijo uno, candidato a senador, hace años. Y eso lo dijo un diputado en estos días del PLD, cuando la reelección de Danilo hace 4 o 5 años. Mire, ¿usted cree que aquí somos qué? Aquí somos suizos. Aquí se busca la reelección ¿en base a qué? Y le dio un periodista, ¿en base a qué? ¿A cuarto? Usted va a dar, dice, mire, usted lo sabe también, usted periodista, que aquí cómo se consiguen las cosas en política. Un diputado diciéndole eso al frente. Un diputado que había que buscar la reelección y todo el mundo sabe cómo se consigue. No era en base a convencimiento, sino a convencimiento. Es decir, que él sabe que hay que comprar diputados, comprar senadores, lo compra. Y él lo dijo, mira, aquí va a pasar la reelección como quiera. Y no pasó la de Danilo. Fue famoso de que llamada de Pompeo. No, también Pompeo fue un ingrediente, como yo digo, para saber que no contaban en ese momento con el apoyo norteamericano, porque habían lobistas o cabilderos dominicanos, que eso es lo que no se dice, que apoyaron a Donald Trump, apoyaron al Partido Republicano y tenían varias influencias en la República Dominicana con respecto a inversiones aquí, tanto aquí como en Estados Unidos, especialmente en la Florida. Mucha gente no habla de eso. Y tecnología, que decidieron hablarle a Trump para que mandara a Pompeo. Eso no fue una llamada de Pompeo porque Pompeo le dio la gana.
Esos fueron los efectos de la política y la geopolítica internacional cuando los intereses económicos de lo que apoyan los gobiernos inciden en los países. Por eso se metió la reelección, porque además iba un camino de rebeldía y de desobediencia civil, porque ya estaban llegando al Congreso, había enfrentamientos, había marchas y habían dos candidatos que estaban coincidiendo en hacer un levantamiento contra el problema de la Constitución, que era Leonel y Abinader. Entonces dos líderes se juntaban y uno que estaba en crecimiento, que Abinader, constantemente y con un deseo del pueblo de elegir a un presidente, y el otro que se había desprendido del mismo partido de gobierno. Eso podía crear un caos. Si este hombre se quería imponer, entonces vamos a estar claros, la demagogia de la política, señores, todos son mentirosos políticos, se juntan todos y hablan todos mentiras. Pero tengamos que tener el cerebro puesto, porque piense, hay países ejemplos que por curar la enfermedad, la medicina ha sido peor. Y nosotros, que aunque nos quejemos con todo y todo, todavía tenemos un país vivible. En República Dominicana se puede, con toda la delincuencia y con toda la inseguridad, todavía se puede vivir. Bajo el marco que tenemos, que no estamos contentos, pero tenemos un desarrollo en términos económicos, políticos, que hemos adquirido y no lo hemos ganado bajo lucha y sangre. Eso sí, así. No es que no lo ha dado ningún partido, ¿no? Nosotros no lo hemos ganado. Y los dominicanos que están aquí en el exterior se han sacrificado también, manteniendo familias allá, manteniendo amigos, manteniendo el sistema bajo sus remesas que hacen cada semana. Pero no nos dejemos engañar con los políticos que nos están queriendo envolver otra vez, diciéndonos que este lo está haciendo mal, pero el que estaba, que ¿por qué no lo hizo mejor? O no arregló el país. Este que está, muchísimas cosas malas tiene. Pero usted es parte del mismo sistema. ¿De dónde vienen todos los partidos? De un líder llamado Juan Bosch, la mayoría de los tres. Y Peña Gómez, y están divididos. El PRD, está PRD que era de Peña Gómez. Está el PRM que también era de Peña Gómez. Porque son desprendimientos. Pero el PLD está a la fuerza del pueblo. Y el Partido Reformista tiene 6 partidos reformistas. Que de eso hablaremos más adelante. Se han dividido todos. Los 3 grandes líderes ya fallecidos, Balaguer, Juan Bosch, Peña Gómez, han dejado 9 partidos políticos. Fíjense para que ustedes vean. Entonces el liderazgo de un líder dejó 9 partidos. De cada líder 3 dejaron 9. Entonces, ¿por qué? Porque los intereses personales, el ego en la política no se va a acabar nunca. Vamos a hacer la última pausa y regresamos con el cierre de Aclarando un Punto. ¿Tuviste un accidente de auto? No te preocupes. Antes de llamar a tu seguro, primero llama a Moreno Auto Collision. Nuestros expertos te orientarán en cada paso en la evaluación de daños hasta la gestión de reclamaciones. Hacemos que el proceso de reparación sea sencillo y eficiente, porque aquí tu auto entra desbaratado y sale como nuevo. Visítanos en el 675 de la South Street en Roslindale. Moreno Auto Collision, número 1 en excelencia. Bien amigos, gracias a ustedes por estar con nosotros, gracias por estos tantos 50 y tantos minutos que nos han soportado, nos han estado con nosotros ahí, oyendo los comentarios y otros también escribiéndonos algunos mensajes. Pues será mire, la próxima semana hablaremos del Código Laboral. ¿Por qué tampoco no se ha aprobado el Código Laboral? Le veremos cosas que ustedes ni en la República Dominicana oyen sobre esto. ¿Por qué está estancado si todos los diputados, los senadores que se entrevistan dicen que están con el código y que están de acuerdo, que no se remueva la cuestión de la cesantía, pero en la realidad está estancado porque hay presión de los empresarios, los legisladores que no aprueben eso, y los líderes de arriba también lo saben. Por eso es que yo les digo, pregúntenle a sus líderes qué piensan sobre el Código Laboral, sobre el Código Penal, sobre educación. Háblenle ahora, porque después que se eligen y ya llegan ahí, hacen lo mismo. Así que gracias a todos ustedes, señoras, seguir cooperando con nuestros hermanos venezolanos. El maratón ha pasado, pero también nosotros tenemos que continuar, seguir ayudando a nuestros hermanos con ese terrible terremoto que sacudió a Venezuela. Que siga bendiciendo esa tierra y ayude a los que todavía puede ser que estén vivos bajo los escombros, que puedan salir con vida. Juan Martínez, con todos ustedes para que la próxima semana estén conmigo aclarando un punto. Bendiciones.